Hola, ser de luz. Bienvenida, bienvenido al canal de Mente Despierta. ¿Sabías que al soltar te liberas del sufrimiento? Hoy te explicaré 4 pasos para hacerlo. Continuamos con esta serie de videos en la que estoy revelándote el secreto para activar tu conciencia, según el psiquiatra y espiritualista David R. Hawkins. Si te perdiste el video anterior, te lo dejo en la descripción. Está buenísimo, te recomiendo que lo veas, pues te ayudará a elevar la conciencia. Durante esta serie de videos te explicaré qué es esto del mapa de conciencia, y al final sabrás paso a paso cómo aplicarlo para cambiar tu mente. Soltar es un paso crucial en el despertar espiritual. Esto lo asegura Hawkins, pero estoy seguro de que lo has oído en muchos otros lugares. No es un proceso fácil, pero confía en tu poder. Si llegaste hasta aquí, es porque has pasado por un proceso de despertar espiritual y estás preparado para confrontarte a esta verdad, soltar. Veamos estos 4 pasos. Para empezar, recordemos que el Dr. David R. Hawkins propuso el mapa de conciencia y se basó en unos conceptos claves para explicarlo. La verdad versus la falsedad es uno de ellos, y es el aceptar que la realidad no se puede percibir 100% en su verdad, pero que al elevar la conciencia podemos ver con mayor claridad esa verdad. Eso nos permite negociar con nuestro ego y nuestros mecanismos de supervivencia. Aquí entra lo que el Dr. Hawkins nombra: soltar, creer en Dios, rendirse. En cualquiera de los nombres, si te fijas, hay el reconocimiento de que el control no está en nosotros. Eso en algunos casos nos debería aliviar, pues no dependen de nosotros las catástrofes, tampoco los milagros. Pero los seres humanos necesitamos saber qué controlamos, que también somos creadores y dueños de nuestras vidas. No soltar también nos trae cosas importantes que nos completan como seres humanos. El aferrarse es humanizarse, pero es cierto que para aliviarnos nos sirve soltar. Parece que controlar es lo más difícil y soltar lo más fácil porque es pasivo, pero no es así. No me ha ocurrido de esa forma y te aseguro que a nadie. Controlar es lo que tendemos a hacer porque es lo más fácil. Nos gusta controlar así sea para castigarnos. Queremos tener la razón cuando nos decimos lo mala persona que somos o lo débil. Al menos así creemos. Tenemos algo de control. Es una especie de batalla con Dios, como la que tuvo Job con Yahvé. En términos de psicoanálisis, es esa parte de nosotros que no se quiere rendir y que le reclama a la divinidad que haga algo, como si nosotros podríamos hacerlo mejor. En el fondo sabemos que no tenemos el control, y tarde o temprano llegamos a admitir que tenemos que soltar. Ahí es cuando tenemos que reconocer que hay algo superior operando sobre nosotros, que no podemos derrotar, rendirnos. A este momento se refiere el Dr. Hawkins. Déjame explicarte qué hacer cuando tengas que soltar el control, y más importante aún, por qué tienes que hacerlo. Como hemos dicho, cuando nos referimos a la técnica de soltar, estamos hablando puntualmente de lo que planteó el Dr. Hawkins. En su trabajo, Hawkins puso sobre la mesa el concepto de escala de conciencia, que es básicamente una escala de emociones, desde la más dolorosa y destructiva a la más placentera y productiva. En el extremo inferior tenemos cosas como vergüenza, dolor, miedo, ira, orgullo, todas estas cosas que generalmente rechazamos, y va subiendo como un termómetro hacia la más superior. En el medio se encuentran las emociones más neutrales como voluntad, valentía. En la parte superior están las que todos deseamos tener, que son la paz, el gozo, la plenitud. Pero, ¿por qué crees que hay personas que se quedan atrapadas en las inferiores? A mí me ha pasado, te lo confieso. Creí que la solución a mis penas era añadir y añadir más cosas para quitar mi miseria, comprarme más cosas, comer más, en vez de quitar. Aprendí que en vez de añadir, lo mejor es quitar. Si quitamos las cosas que no nos sirven, seremos más libres.
quitando los patrones y las creencias limitantes que vienen de los pensamientos, que vienen de las emociones. Los pensamientos y las emociones están estrechamente relacionadas. Para soltar, debes ir a la raíz de lo que creó esa emoción. Veamos un ejemplo. Digamos que estás en una cena que preparaste con mucho esmero y alguien pide que le pasen la sal. Te volteas y te sientes un poco dolida, pues crees que no hiciste bien la comida. Te sientes confundida, avergonzada, con rabia. Quizás pues un pensamiento te dice que no exageres, que era simplemente sal, y te sientes muy mal. Ahí puedes ver un síntoma de cómo estas emociones crean pensamientos que a la vez crean respuestas en tu cuerpo que te debilitan. Digamos que terminas la relación con tu pareja. Obviamente tendrás un montón de eventos y emociones que asocias con ese suceso. Tendrás rabia, duelo, tristeza, quizás vergüenza. Esas emociones te llevarán a tener una serie de pensamientos tipo: no soy suficiente, dije lo incorrecto, soy una mala persona, algo está mal conmigo. Eventualmente esos pensamientos se hacen un enredo para formar una historia en la cabeza en la que corroboramos esa mala situación. En el caso de la comida, terminas por aceptar que eres una persona malagradecida por querer echarle sal a la comida, y eso lo relacionas con que tu ex haya terminado la relación. Nada tiene que ver ni con la sal, ni con la comida, ni con la decisión de tu ex. Pero cuando estamos experimentando estas emociones en la escala de baja conciencia, podemos experimentar un evento neutral de forma muy personal. Podemos ver algo que no tiene nada que ver con nosotros, como un ataque. Este sufrimiento y nuestras reacciones, que a veces son exageradas, se deben a que hay algo en nosotros que esos pensamientos, sentimientos e historias se han clavado muy profundo en nosotros. Este ejemplo nos hace espejo y nos damos cuenta de que el evento se hizo más grave porque nos está tocando donde más duele. Para soltar esas emociones de baja frecuencia, necesitas ir de vuelta a esa emoción que la creó en primer lugar, a la raíz. Para lograr llegar a esa emoción y soltar, el primer paso es simplemente preguntarte: ¿qué siento? Y si estás aquí, me imagino que hay cosas que quieres soltar, como algún dolor por alguna ruptura, o porque deseas un mejor trabajo, o rabia por algo que pasó, o un miedo por un cambio. Pero en este momento, no te enfoques tanto en eso que necesitas soltar, sino en lo que sientes. Muchas personas quieren reprimir esos sentimientos, pero cuando no los rechazas, pasa algo muy bueno. En el medio de la escala está el valor, coraje. En ese punto las personas cambian de lo negativo a lo positivo, de lo débil a lo fuerte, de lo destructivo a lo creativo. Lo que tendemos a hacer es a reprimir estas emociones negativas que sentimos en la vida. Nos sentimos avergonzados por sentir tristeza o rabia por sentirnos avergonzados. Así podemos llegar a encerrarnos en un bucle de emociones negativas por sentir esas emociones negativas. Pero aquí está lo bueno de esto: cuando simplemente te permites sentir tus sentimientos, inmediatamente te mueves al coraje. Ya no estás atrapado en las emociones negativas, sino que te atreves a sentir, y eso requiere valentía. Por eso tu nivel de conciencia se eleva. En el segundo paso, una vez identificamos lo que sentimos, nos permitimos sentir eso que sentimos. Puedes decir: ¿sabes qué? Voy a tomarme 10 minutos para sentir esta emoción. Respiras esa emoción, cualquiera que sea. Si es tristeza, tristeza. Si es dolor, dolor. Lo que sea. Y luego ves qué pasa. La dejas ser. Respiras y notas cómo te sientes físicamente. Algo que te puede servir es enumerar lo que vas sintiendo. Como fácil. Haz un recorrido por tu cuerpo y ve notando en dónde hay tensión. Deja ser la emoción y ubica dónde está. Y espera, espera. Notarás que de un momento a otro, esta emoción cambia. Fíjate si tienes una postura muy restringida y déjala ser. Puede que llores, que te sientas feliz, que saltes de alegría o te sientas muy, muy culpable. Pero espera, porque solo serán 10 minutos. Déjala ser por 10 minutos.
ubícala y se irá. Así cortarás el circuito de sentirte mal por sentir emociones, y así subirás de lo más bajo hacia arriba. Apenas te permites sentirlas, las aceptas, o puedes razonar con ellas. Eso quiere decir que has ascendido. Básicamente, si sabes qué sientes y te permites sentirlo, ya estarás ascendiendo en los niveles de conciencia. Muchas veces tendemos a querer saber de dónde viene o por qué de ese sentimiento. Una vez te permites sentirlo, simplemente quédate con él. No lo racionalices. No intentes entenderlo desde la lógica. No tienes que culpar a alguien más por ello. No tienes que juzgarte por tenerlo. No te vayas a quedar atrapado en pensar qué habría pasado si no te sintieses así. O qué pasaría si esta persona hubiera dicho esto. No sirve que hagas eso. Es a lo que nuestros cerebros están acostumbrados. Pero no te enfoques en eso porque te vas a desgastar. Suéltalo. No te preocupes mucho si piensas en esto, pero no te apegues. Míralas como algo interesante, pero suéltalo y enfócate en la emoción como tal. En el nivel más profundo, cada cosa que pasa irá a tu niñez. Eso que te pasó hoy en la oficina, eso que te molestó porque el día anterior tuviste un encuentro con tal persona, eso que te afectó porque antes te dijeron algo, toda esa cadena, del nivel más profundo, empieza en tu infancia. Nuestros pensamientos más negativos, los sentimientos más profundos, las historias más crueles sobre nosotros, todo eso toma lugar cuando éramos niños y niñas. Todo irá hasta un trauma infantil. Seguramente te darás cuenta que en un lado del hilo está esto que te molesta ahora y en el otro, un trauma creado en tu infancia. Volviendo al ejemplo de la cena y la sal, por un lado está esto que te molesta ahora. Por debajo, como un iceberg, está la verdadera raíz. Quizá te dijeron que no eras buena cocinera o alguna vez te atreviste a prepararle algo a alguien y te rechazó. Entre más entendamos que las emociones son simplemente emociones, a pesar de que tengan origen en la infancia y sean dolorosas, podemos sentarnos con ella y permitirnos sentirlas sin tener que hiperracionalizarlas. Esto nos lleva al paso 4. Cuando vamos atrás y revisamos esos recuerdos de la infancia, nos damos cuenta de que quizás esos dolores no significaron lo que yo creí. Sucede que en esa revisión del pasado, siendo adultos y teniendo una conciencia más elevada, podemos ir atrás y revisar un recuerdo doloroso y quizá verlo desde otra perspectiva. Quizás nada tenía que ver conmigo, quizás era inseguro y dependiente por miedo a que me abandonaran, o quizás esa ex tenía miedo al compromiso. Quizás no entendiste bien, pero lo leíste como algo negativo. Esto nos pasa en la vida. Nos contamos una y otra vez historias que no son ciertas sobre nosotros. Decimos cosas como, yo no soy buena en esto, fui mala aquí, soy depresiva, soy ansiosa. Decimos que somos algo como si lo fuéramos permanentemente, pero no lo somos. Todos podemos cambiar. Está en nosotros lograrlo. Depende de las historias que decidimos contarnos sobre nosotros mismos. Cuando identificamos esas historias que se originan en el trauma infantil, podemos empezar a contarnos una nueva historia. Dejamos de identificarnos tan fuertemente con la historia negativa que nos hemos contado. Ese es el paso 4. Dejemos de identificarnos con nuestras emociones negativas. Deja de tomarte tus pensamientos, sentimientos e historias tan personalmente. Si lo despersonalizas, logras explorarlo en la distancia. Eso nos lleva al coraje y la aceptación, y elevamos nuestros niveles de conciencia. Una vez tomamos una distancia con eso que estamos aceptando, es más fácil transformarlo y elevar nuestra conciencia. La mayoría de gente cree que estas emociones son un gran monstruo del que huyen, pero si tú estás lista, verás que eso que creías terrible no es tan grave. Muy bien, ya tienes los 4 pasos para soltar. Identifica lo que sientes, permítete sentirlo, ríndete y deja que salga.
Encuentra su raíz sin enfocarte en lo racional de ello. Toma distancia para que veas que no es tan grave. No te sobreidentifiques con ellos. Te animo a que profundices en el ámbito del despertar espiritual y la conciencia. En el próximo video te contaré sobre cómo puedes ser un maestro de la energía, según el Dr. Hawkins. Explora más a fondo nuestros videos, compartiéndolos con personas que estén listas para recibir este mensaje y contándonos en qué nivel de conciencia estás ahora. Continuemos juntos este viaje de autodescubrimiento. Dime si lograste soltar esas emociones y sentiste el cambio. Recuerda que el camino hacia una conciencia superior comienza con un solo paso. Abre tu mente y despierta. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, para que des rienda suelta al poder de tu mente.